Vivir en el Imperio Romano era una experiencia variada y compleja, dependiendo del estatus social, la ubicación y el período histórico. Aquí hay algunas características clave de la vida en diferentes aspectos. La sociedad romana estaba estratificada. Los patricios eran la clase alta, mientras que los plebeyos, que incluían agricultores y artesanos, eran la clase baja. Los libertos eran antiguos esclavos que habían ganado su libertad. La esclavitud era común. Los esclavos trabajaban en hogares, minas y campos, y muchos eran prisioneros de guerra o deudores. Roma era una metrópoli bulliciosa con una arquitectura impresionante. Las ciudades contaban con foros, templos, teatros, avenidas pavimentadas, y sistemas de alcantarillado y agua potable. Los ricos vivían en lujosas domus con patios y jardines, mientras que los pobres a menudo habitaban en insulae, edificios de apartamentos que eran sobrepoblados y a menudo inseguros. La mayoría de las personas vivían en el campo y trabajaban como agricultores. Las grandes villas eran comunes, donde los terratenientes administraban sus tierras. La vida en el campo tendía a ser más comunitaria y ligada a las tradiciones locales. La religión era politeísta, con un panteón de dioses y diosas. Los cultos y festivales religiosos eran eventos comunitarios importantes. A medida que el imperio creció, se instauró el culto al emperador, donde se esperaba que los ciudadanos mostraran lealtad al emperador, considerado un representante de los dioses en la tierra. Los romanos disfrutaban de espectáculos como luchas de gladiadores, carreras de carros y obras de teatro en anfiteatros y circos. La literatura floreció, con autores como Virgilio y Ovidio, y la filosofía griega tuvo una gran influencia, en especial el estoicismo. La economía del imperio era diversa, basada en la agricultura, comercio y esclavitud. Las rutas comerciales conectaban diferentes partes del imperio, facilitando el intercambio de bienes. Se utilizaba un sistema monetario unificado, lo que ayudó a promover el comercio entre diferentes provincias. La educación era más accesible para los hijos de los ricos, quienes podían recibir formación en retórica, gramática y filosofía. Los plebeyos y los esclavos tenían acceso limitado a la educación formal. Las ciudades romanas contaban con acueductos y baños públicos, pero las condiciones sanitarias podían ser malas, lo que llevó a enfermedades. La medicina estaba influenciada por la práctica griega, y muchos médicos eran esclavos o libertos. La vida en el Imperio Romano era rica en cultura y complejidad, pero también estaba marcada por las desigualdades sociales y las dificultades cotidianas. La experiencia variaba drásticamente entre las distintas clases sociales y regiones del vasto imperio. El colapso se debió a una mezcla de factores que se alimentaron entre sí: invasiones bárbaras, tribus como los visigodos, vándalos y hunos cruzaron las fronteras. En el 410 d.C., Roma fue saqueada por primera vez en 800 años, lo que hirió profundamente el orgullo y la seguridad romana. Crisis económica: la falta de nuevas conquistas detuvo el flujo de esclavos y riquezas. Esto causó una inflación galopante y altos impuestos que arruinaron a la clase media. Debilidad militar: el ejército empezó a depender de mercenarios, bárbaros, que no tenían una lealtad real a Roma. Inestabilidad política: hubo décadas de guerras civiles y asesinatos de emperadores. La corrupción interna hizo que el Estado fuera incapaz de responder a las amenazas. La división del imperio: en el 395 d.C., el imperio se dividió en dos, Occidente y Oriente. La parte occidental quedó con menos recursos y fronteras más difíciles de defender. 2. El momento final, 476 d.C. Para mediados del siglo V, el emperador en Roma era una figura decorativa. El golpe final fue casi un trámite administrativo. Odoacro, un jefe militar de origen erulo, lideró una revuelta, tomó Rávena, la capital de ese entonces, y envió las insignias imperiales a Constantinopla. Con este acto, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir como entidad política. 3. Las consecuencias. Fin de la Edad Antigua. Este evento marca el inicio de la Edad Media. Fragmentación de Europa. El territorio se dividió en múltiples reinos germánicos, francos, visigodos, ostrogodos, que darían origen a las naciones europeas modernas. Supervivencia de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, floreció y mantuvo la herencia clásica durante casi 1000 años más. Pérdida de infraestructura. Se produjo una decadencia en el comercio, las ciudades y el mantenimiento de carreteras y acueductos, llevando a una economía más rural y feudal. 1. El misterio de la S.V.S. La Z, aunque en el español estándar la forma correcta es González, con tilde y terminada en Z, la variante González es sumamente común en América y Filipinas. Origen de la variante. Se debe principalmente a la evolución fonética y a registros civiles antiguos donde se escribía según se escuchaba, ceseo, o por la influencia del portugués, Gonçalves. Significado compartido.
Ambas formas mantienen el mismo origen patronímico, hijo de Gonzalo. 2. Heráldica. ¿Cómo es su escudo? Al ser un apellido de linaje múltiple, muchas familias sin parentesco lo adoptaron, existen diversos escudos. El más reconocido es el de los González de Castilla. Simbología: un castillo de oro sobre un fondo de gules, rojo. Significado: el castillo representa la tenacidad y la defensa de la fe, mientras que el rojo simboliza la victoria y la sangre derramada en batalla. Lema curioso: algunas ramas gallegas incluyen la frase, de los reyes Godosales, apellido de González, aludiendo a su noble origen visigodo. 3. Un apellido de récords es una de las designaciones familiares más poderosas demográficamente. Presencia global: se estima que hay más de 10 millones de personas con este apellido en el mundo. Dominio en América: es uno de los 5 apellidos más frecuentes en México, Argentina, Chile, Paraguay y Venezuela. En España, es el segundo apellido más común, solo superado por García. 4. Personajes históricos